Qué gusto poder saludarlos nuevamente, mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús. El día de hoy voy a iniciar una nueva serie acerca de Adán. De esa cuenta, el tema de hoy se llama Adán, su creación. Y para ello, inicio con lo siguiente. Luego de terminada la serie de la predestinación, la cual espero en Dios que les haya ayudado en algo para aclarar ese difícil tema, el día de hoy voy a iniciar una serie de enseñanzas acerca de Adán, ya que entiendo que como cristianos realmente conocemos muy poco acerca de la vida, de la obra y de las consecuencias de lo que Adán hizo. De esa cuenta, este primer tema se llama Adán, su creación. Hoy me voy a enfocar en la creación de Adán. ¿Cómo fue creado Adán? ¿Qué privilegios tuvo Adán? El segundo tema se llamará Adán, su pecado. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Ahorita ahí donde usted me está oyendo le pregunto, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el pecado que cometió Adán? Si no lo sabe, quédese pendiente para el siguiente tema. El tercer tema se llamará Adán, consecuencias de su pecado. ¿Qué pasó? ¿Solo fue afectado el ser humano con el pecado de Adán? ¿O fueron afectados todos los elementos de la creación? Y así, vendrán otros temas relacionados con Adán y con su familia. Por ejemplo, ¿de dónde? ¿De dónde vino la esposa de Caín? Ese tema le preocupa y es motivo de discusión entre muchos cristianos. Y la respuesta es simple. Luego, ¿por qué la ofrenda de Abel fue agradable a Dios y la ofrenda de Caín no fue agradable a Dios? He oído cosas tremendas en contra de la agricultura por esa ofrenda. Pero bueno, eso será más adelante. Así que, para el tema de hoy, inicio con lo siguiente. Respecto a la creación del ser humano, hay muchos creyentes y especialmente las personas que no creen que la Biblia haya sido inspirada por Dios, que aseguran que entre Génesis 1 y Génesis 2 hay una contradicción. Y que esa contradicción demuestra que la Biblia no es inspirada por Dios. Y que también demuestra que la Biblia no es un documento confiable. Sin embargo, esa creencia, como ya demostré en otros videos, no se apega a la verdad bíblica. En Génesis 1, 26 y 27 se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer lo que revela Génesis 1, 26 y 27 y dice lo siguiente. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ok. Lo anterior es lo que respecto al ser humano se revela en Génesis 1, 26 y 27. Mientras que en Génesis capítulo 2, versículo 7, respecto a la creación del hombre, se lee lo siguiente. Acompáñeme también a leer Génesis 2:7, donde se lee lo siguiente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Muy bien. Si usted le pone atención a todo Génesis 1, a la creación de Génesis 1, se va a dar cuenta que el escritor inspirado presenta una descripción cronológica de cada uno de los elementos que Dios fue creando en cada uno de los 7 días de la semana. De esa cuenta,
cuando llegue a Génesis 1:31, se dará cuenta que el ser humano fue creado en el sexto día. Pero en el relato de Génesis 2, oiga bien, en el relato de Génesis 2, el escritor inspirado ya no está hablando ni de todos los días de la semana, ni de todos los elementos que fueron creados, sino que se enfoca en lo que Dios creó exclusivamente en el sexto día. ¿Por qué? Porque en el sexto día fue creado el ser humano, en el sexto día fue creado Adán, que es la cumbre de la creación. El ser humano es la cumbre de la creación. Todo lo que Dios creó lo hizo para el bienestar y el disfrute de usted y de mí como seres humanos. Por eso es que el escritor inspirado en Génesis 2 se enfoca solo en el sexto día. Así que Génesis 1 revela toda la semana, mientras que Génesis 2 revela solo el sexto día. Cuando lea otra vez esos dos relatos, póngale atención a eso. Luego de esta aclaración, veamos cuál es la diferencia real que existe entre estas dos citas. Primero, al analizar detenidamente Génesis 1, 26 y 27, nos damos cuenta que la Escritura revela dos cosas. Primero, que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y segundo, que el ser humano fue creado con dos géneros, varón y mujer, varón y hembra, como usted lo quiera decir, macho y hembra, como se dice en los animales. Igual, no hay más géneros en la Biblia. Pero al analizar detenidamente Génesis 2:7, nos vamos a dar cuenta que ahí el escritor revela también dos cosas. Primero, el procedimiento de la creación de Adán. Y segundo, el material que Dios utilizó para crear a Adán. Génesis 2:7 entonces revela que Adán fue formado. Adán no fue creado como la luz y dijo Dios, hágase la luz, y fue la luz. No, Adán fue formado por las manos de Dios. Ese es el procedimiento. Y dice que lo hizo del polvo, ese es el material, del polvo de la tierra. Resumiendo entonces, Génesis 1, 26 y 27 revela la imagen y los géneros, mientras Génesis 2:7 revela el procedimiento y el material con que Adán fue creado. Esto significa que Génesis 2:7 es una ampliación. Génesis 2:7 es un complemento de lo que Dios revela en Génesis 1, 26 y 27. Lo anterior nos muestra que el problema es que algunos solo repiten que es lo normal. Algunos solo repiten lo que oyen que dicen otros, ¿va? O quizás leen la Biblia, pero la leen muy superficialmente. Ellos no analizan la Biblia. Pero nuestro Señor Jesucristo dijo que las Escrituras hay que escudriñarlas. Eso significa que el texto bíblico, que es una palabra viva, hay que analizarla muy cuidadosamente. No se olvide que la Biblia es un lenguaje divino. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Así que abórdelo con mucha atención y yo diría con mucho respeto y con mucho temor. Después de lo anterior, Génesis 2:7 termina diciendo que Dios sopló aliento de vida en la nariz de Adán. Y eso hizo, dice, que el hombre fuera un ser viviente. Esa vida que Dios insufló en la nariz de Adán lo convirtió en un ser vivo. Esa vida hizo que Adán fuera un alma viviente. El nombre Adán significa hombre y hace alusión al polvo de la tierra, Adán, al polvo de la tierra del cual el ser humano fue formado. De Génesis 2:7, en el Antiguo Testamento se entiende que el ser humano fue formado con dos elementos. Un elemento material que es el cuerpo y un elemento inmaterial que es el aliento de vida. A un judío le da lo mismo llamarle alma o llamarle espíritu al aliento de vida.
Esto podemos verificarlo en citas como Génesis 35, 18 y 19, donde se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer Génesis 35, 18 y 19, y ahí dice lo siguiente. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Tal como puede leerse en esta cita, ahí se revela que Raquel murió, dice, en el momento en que se le salió el alma. Es decir, que se murió en el momento en que se le terminó el aliento de vida. Pero, contrario a ello, en Lucas, capítulo 23, versículo 46, se lee lo siguiente. Y dice: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. En esta cita del Evangelio de Lucas, se lee que en el momento en que el Señor siente que se va a morir, le dice al Padre que en sus manos encomienda su espíritu, es decir, que en sus manos encomienda su aliento de vida. A la creencia de que el ser humano fue creado con dos elementos, como lo revela Génesis 2:7, se le llama dicotomía, dos elementos. Pero contrario a la creencia dicotómica de los judíos, nosotros como cristianos ahora sabemos que Adán fue creado con cuerpo, alma, espíritu humano y el espíritu de Dios dentro de su cuerpo. Acerca de esto, en el primer video que publiqué en este canal y que se llama Creación y Caída, dije que el hecho de que Adán y Eva hubieran sido creados con el Espíritu de Dios dentro de su cuerpo les daba al menos dos privilegios. Primero, que ellos sí tenían la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vivía dentro de ellos. Segundo, que su cuerpo era templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vivía dentro de ellos. Pero en aquel momento no dije, que la presencia de Dios dentro del cuerpo de ellos, dentro del cuerpo de Adán y Eva, los hacía salvos. En el primer video no dije que la presencia de Dios dentro del cuerpo de Adán y Eva los hacía salvos. Me guardé esa información hasta el día de hoy. Sí, el tercer privilegio que Adán y Eva tuvieron fue el hecho de haber sido creados salvos. Y eran salvos porque el Espíritu de Dios o porque Dios vivía dentro del cuerpo de cada uno de ellos. Esto fue aclarado en el segundo video que publiqué en este canal y que se llama La Salvación 1. Ahí dije al final que la salvación es la restauración de la presencia de Dios en este tiempo de la gracia. La salvación es la restauración de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en el cuerpo del que reconoce a Jesucristo. Dije que esa restauración se da en el momento en que una persona con fe reconoce a Jesucristo como su Señor. Así que Adán fue creado con tres privilegios. Tenía la imagen y semejanza de Dios. Segundo, su cuerpo era templo de Dios. Y tercero, fue creado salvo. ¿Por qué? Porque Dios vivía dentro de él. Ok, con eso termino el tema. ¿A qué conclusiones arribamos de este pequeño estudio? Primero, que respecto a la creación de Adán, Génesis 1, 26 y 27 revela dos cosas. Que Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Y que el ser humano fue creado con dos géneros, varón y hembra. Segundo, que Génesis 2:7 revela también dos cosas: el procedimiento y el material que Dios utilizó para crear a Adán. Génesis 2:7 revela que Adán fue formado por las manos de Dios y que lo hizo del polvo de la tierra. Tercero,
que el texto de Génesis 2:7 es una ampliación, es un complemento de lo revelado en Génesis 1:26 y 27. Por tanto, no hay ninguna contradicción entre esas dos citas. Cuarto, que Génesis 2:7 también revela que luego de formado Adán, Dios sopló, dice, en su nariz aliento de vida. Y eso hizo que el hombre fuera un ser viviente, él fuera un alma viviente. Quinto, que en el Antiguo Testamento da lo mismo llamar alma o espíritu al aliento de vida. Eso se puede verificar en Génesis 35, 18, 19, donde Raquel murió en el momento en que se le salió el alma. Y en Lucas 23, 46, donde Jesús, en el momento en que siente que va a morir, entregó su espíritu al Padre. Sexto, que ahora nosotros, en el tiempo de la gracia, ahora nosotros como cristianos sabemos que Adán fue creado con cuerpo, alma, espíritu humano y el Espíritu de Dios dentro de su cuerpo. Y que la presencia de Dios dentro del cuerpo de Adán le daba 3 privilegios. Primero, que Adán sí tenía la imagen y semejanza de Dios. Recuerde que solo Adán y Eva tuvieron realmente la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vivía dentro de ellos. Segundo, que su cuerpo era templo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios vivía dentro de ellos. Y tercero, que Adán fue creado salvo. Eso no lo había dicho antes. Que Adán fue creado salvo. ¿Por qué aseguro que Adán fue creado salvo? Porque Dios vivía dentro de él. Esto nos aclara que la salvación es la presencia del Espíritu de Dios dentro del cuerpo del ser humano. Lo voy a repetir. La salvación es la presencia del Espíritu de Dios dentro del cuerpo del ser humano. Ok, con esto finalizo el tema. Le animo a que lo vea varias veces para que le quede claro y que confronte cada cita en su Biblia. Si no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y por un evento familiar no habrá video el otro lunes, sino nos vemos hasta el 16 de diciembre de 2024. Que Dios les bendiga y hasta la próxima.